Vamos a empezar entonces con la segunda sesión de las jornadas de penitenciario. El primer ponente, como ya sabéis, es Cándido Soria, abogado del Colegio de Orense y mediador, especialista en concreto en la mediación penal. Mediación penal que en Vigo desconocemos, creo todos, pero que en Orense, al parecer, está funcionando bastante bien a través del Juzgado de Instrucción número 2, que deriva asuntos a la mediación. Propone, digamos, a las personas, si me equivoco me corriges, propone a las personas esa solución de conflicto, ¿no? Especialmente esta ponencia tratará de esta mediación penal y mediación penitenciaria como herramienta para pacificación de la convivencia y cómo se puede o cómo se ha de encajar esta mediación en la administración de justicia. Dado que yo creo que es un tema interesantísimo y que surgen muchas dudas en los foros jurídicos, intentaremos tener una parte de preguntas, ¿no?, amplia para que podamos todos debatir sobre las cuestiones. Y sin reteneros más, pues dejo con Cándido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Yadmine. Como es de rigor, agradecer a los organizadores de estas jornadas el haberme invitado. Y también quiero felicitarles por haber incluido en estas jornadas el tema de la mediación, porque con ello no solo se contribuye a expandir conocimientos, sino que se está dando a conocer una nueva filosofía de las relaciones de convivencia y de las relaciones sociales. Además, quiero animaros a que continuéis con las jornadas, realizando jornadas penitenciarias. Estoy viviendo las primeras y espero no vivir las últimas, porque de verdad el mundo penitenciario, hablando de él, se simpan, se rompen los muros de las prisiones, se acerca el mundo penitenciario a la sociedad, se les da voz y por lo menos se les visibiliza. Las prisiones están lejos, pero nosotros estamos metidos en la sociedad y podemos, hablando del penitenciario, hablando de las personas presas, acercarlos a la sociedad. Como decía Yadmine, mi ponencia, o mi charla, más que nada, espero que sea amena, y lo que va a tratar es un poco de explicaros un poco lo que es la mediación como un instrumento que yo considero, y por eso me animo y animé a que incluyeran el tema, un instrumento muy útil para la pacificación de la convivencia. Y intentaré abriros ese espectro, esa ventana. Y además quiero exponer un poco cómo la mediación encaja perfectamente en la administración de justicia. Creo que os han adelantado la ponencia ya por escrito de lo que es la mediación penal y la mediación penitenciaria. Prefiero, como decíamos, que sobre ello debatamos, porque es la manera de aprender. Me he enterado que los cauces de aprendizaje que mayor el porcentaje entre las personas no solo es el leer ni el oír, sino que es el debatir. Entonces, en el debate creo que es donde más avanzamos para aprender. Estamos hablando de mediación, entonces estamos hablando de conflicto. El conflicto es algo inherente a la convivencia humana. Es una realidad latente en las sociedades, en las instituciones, en los países. Tiene un alcance internacional y tiene un alcance interpersonal. En todos aquellos lugares donde hay convivencia, hay conflicto. Es imposible vivir sin conflicto. Es muy saludable tener conflictos, porque si vivimos en una sociedad donde no hay conflictos, pobre de nosotros. Lo que hay que saber es gestionarlos, saberlos administrar, saber vivir con ellos y saber resolverlos. Para resolver los conflictos, las personas y las instituciones pues pueden utilizar diversos modos o métodos. Puede ser pues, con el diálogo, puede ser con una denuncia, puede ser acudiendo al juzgado, puede ser con la violencia, puede ser con el poder, puede ser con la autoridad. Son los diferentes modos que existen para resolver los conflictos.
El derecho penal y el proceso penal es, ante todo, una cuestión política. No me refiero a los principios del derecho o a las teorías de la pena, no, sino el hecho de que tal acto sea incluido en el Código Penal, o tenga tanta o poca pena, o que el detenido tenga tales derechos o se le apliquen maneras de investigar o de imputar, o que cumpla una pena o que cumpla la otra. Eso son decisiones políticas. Dejando a un lado lo que es el delito, el por qué es delito y no lo fue antes y lo es hoy, o lo que hace más daño o no lo hace, dejando a un lado eso, el delito, antes que una infracción penal, es un conflicto entre personas, por un lado, o entre una persona o una colectividad. El derecho penal se considera como un instrumento necesario para resolver conflictos sociales, pero actualmente en España lo hace con un rigor punitivo excesivo, con penas de cárcel por mayoría, no da una respuesta real a la víctima, a las necesidades de la víctima, a los sentimientos de la víctima, ni siquiera tampoco a los sentimientos y necesidades del infractor. Se está utilizando el derecho penal para sacar rentabilidad política, a golpe de presión mediática, a golpe de alarma social. Se creó un Código Penal en el año 1995 como un adelanto al Código Penal de la democracia y llevamos 33 reformas del Código Penal. A base de decretos, se fomenta el miedo a determinado tipo de delincuencia, que realmente no es la que más daño hace, sino que se cuestiona, que es la delincuencia que cuestiona decisiones políticas del sistema. España es un Estado, y como los estados, la mayoría de los estados del mundo occidental, se está desprendiendo de determinados servicios que podrían solucionar problemas de convivencia y de conflictos que hay en la sociedad. Se está desprendiendo de la sanidad, se está desprendiendo de la educación, se está convirtiendo en una máquina que solo lo que le interesa es, me refiero, por ejemplo, al plan de empleo público que hay. Vemos lo que hay, son plazas de policías y de funcionarios de prisiones, en la mayoría. Y esto está sucediendo en el mundo occidental. O sea, se está creando un Estado máquina que tiene un engranaje que crea delincuencia. La crea el Estado. ¿Para qué? Para reprimirla. Y esta delincuencia la necesita para manifestar su misión social de control, dominio y explotación. Se está utilizando el sistema penal y sobre todo la cárcel y la pena de prisión para encauzar las tendencias opuestas al orden social establecido. El fracaso de políticas sociales de vivienda, de educación, de falta de trabajo, de reparto equitativo de bienes. Sí, existen actuaciones gravísimas, actuaciones que atentan a la vida de las personas, a su libertad. Son muy graves, pero solo es el 6% de las que entran en el juzgado. España tiene una Constitución y dentro de ella contempla unos derechos fundamentales de libro, preciosos, maravillosos, programáticos. Pero en España se tortura. Y se tortura al amparo de un régimen de incomunicación. Existen ficheros FIS, personas enfermas que están dentro de la cárcel. Se admite la dispersión de personas presas alejándolas del lugar de residencia y de sus familias. Hay aberraciones jurídicas como la doctrina Parot. Se habla de la prisión permanente revisable, y eso con la Constitución en la mano. En cualquier caso, para resolver conflictos, que es de lo que estamos hablando, no podemos admitir de ninguna manera un sistema inhumano que genera y crea pobreza a millones de personas. Más de un tercio de la población mundial viven en pobreza. En el Estado español, el 12% de los asalariados están en estado de pobreza. Utilizar la violencia como arma política, legal o legítima, venga de donde venga, debe ser rechazada y abolida. Cualquier dogma, mandamiento o principio que genere sufrimiento debe de caer por su propio peso.
la respuesta a cualquier conflicto debe de moverse bajo unos principios que son esenciales y ya vienen desde la antigüedad. Son los principios de solidaridad, igualdad, libertad, fraternidad, tolerancia y diálogo. Estos principios se dan en la mediación. La mediación es, ante todo, un espacio de diálogo. La mediación es solidaridad, porque son las partes las que van a tomar la decisión. La mediación la realiza el mediador, que les ayuda a la comunicación, que les da el espacio, les da la conversación, encauza el diálogo, y lo hace con igualdad. Les va a tratar a las partes por igual. Lo hace con libertad, porque les va a exigir y va a mirar muy bien que sea una mediación voluntaria, con voluntad, libre. Lo va a hacer con fraternidad, es decir, con buena fe y con respeto a las personas. El mediador va a ser imparcial, va a ser neutral, no va a dar razones, no va a mirar a las personas, va a ver los problemas. Y, por supuesto, la mediación, lo más importante, es diálogo. Es un espacio de diálogo. Por lo tanto, considero que la mediación, dentro de la actualidad, en el contexto actual en que vivimos, pues considero como una herramienta muy útil para resolver conflictos. ¿Cómo encaja actualmente esta herramienta en la Administración de Justicia? Partimos del artículo 24 de la Constitución, el artículo que dice que los ciudadanos tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva que tiene una vertiente que es el acceso a la justicia por la ciudadanía. Claro, pero ese derecho de acceso a la justicia es a los medios apropiados de resolución de conflictos. No es el simple derecho de acceder a la Administración de Justicia o al sistema judicial, o al juez, sino a todos los medios apropiados de resolución de conflictos. La Administración de Justicia no ha de dedicarse exclusivamente a la resolución de casos ante los tribunales, sino que debe de buscar y racionalizar los modelos adecuados de solución de conflictos para dar más y mejor respuesta dependiendo la utilización de una u otra naturaleza del conflicto. Una buena administración de justicia será más eficiente en tanto en cuanto disponga de diferentes mecanismos que permitan gestionar y resolver las controversias suscitadas con el menor coste posible y con el mayor nivel de satisfacción para las partes, cosa que hoy la Administración de Justicia no está cumpliendo. Hay un grado de insatisfacción grandísimo. Por ello, para que exista una buena administración de justicia, es necesario intentar y promover fórmulas o sistemas que permitan hacer frente a la forma más adecuada de resolver la conflictividad que existe en nuestra sociedad. Y aquí es donde tienen cabida los medios alternativos de resolución de conflictos, entendiendo por ellos aquellos en los que la decisión que pone fin a la controversia no viene impuesta por un tercero. Estamos hablando de tutela judicial efectiva. Uno de estos medios, sabemos que hay métodos de resolución de conflictos que las decisiones no las impone un tercero. Estamos hablando de la conciliación, también. Estamos hablando de la negociación. La simple negociación es una manera de resolver un conflicto. Las partes negocian. Pero uno de los medios que también encaja en la Administración de Justicia y que es exigible por el derecho de tutela judicial efectiva es la mediación. ¿La mediación en puridad qué es? Simplemente es un método de resolver conflictos, pero que viene definida como una negociación asistida. O sea, las partes están asistidas de un mediador, mediante la cual las partes son las verdaderas protagonistas del proceso. Y la mediación es un proceso no solo para resolver conflictos. Es decir, que la mediación no tiene como objeto llegar a un acuerdo. Sería deseable. Pero la mediación también sirve para gestionar, para administrar el conflicto, para prevenirlo, para dar habilidades a las partes para que puedan, digamos, gestionar y administrar los conflictos.
¿Qué utilidad tiene la mediación dentro de la Administración? Pues posibilita una disminución de la litigiosidad y por ello un aumento de la paz social. Y además tiene una innegable potencialidad terapéutica para las partes, porque son las partes las que llegan a una decisión y eso les empodera, les legitima, les da autoestima. Estamos hablando de mediación en la Administración de Justicia. Y de lo que estoy hablando, o de lo que pretendo deciros, es que no se trata de sustituir el modelo de procedimiento judicial. No, ese tiene que existir. Pero lo que hace la mediación es complementarlo o integrarlo o complementa el procedimiento judicial y debe de integrarse en el propio proceso jurisdiccional, respetando todos los principios, los constitucionales, los legales, las estructuras que hay, las estructuras judiciales, las estructuras de los fiscales, los funcionarios, los abogados, en definitiva, debe de encajar en la estructura que está. No se trata de reformar o cambiar nada, sino que encaje la mediación en la estructura misma del funcionamiento que hay con todos los operadores jurídicos dentro de la Administración de Justicia. Otra clave que tiene con la mediación es que la mediación tiene que respetar, o debe de respetar, y es necesario para que sea una mediación, el principio de legalidad. La mediación no se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, de un convenio regulador donde hay hijos menores y llegamos al acuerdo de que el que no tiene la guardia y custodia, pues pactar que no le pasa una pensión de alimentos. Hay que respetar el principio de legalidad. No se puede llegar a ese acuerdo. No se puede llegar a un acuerdo o una pena de que un hecho delictivo, pues, en el que hay un infractor que reconoce los hechos, y llegar a la pena, al acuerdo de que no se me pone pena. No, yo te perdono y tal, pero el Código Penal se aplica. O sea, la mediación tiene, dentro de la Administración de Justicia, tiene que respetar el principio de legalidad. En nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico general, en general actual, está recogida la mediación. Hay la Ley 5/2012, ley que ya viene de una directiva europea que obligaba al Estado español a legislar, a introducir en su legislación la mediación civil. Por eso se hizo deprisa y corriendo por decreto ley, porque le pasaba el plazo, y después se convirtió en ley. Pues esta ley, la Ley 5/2012, que regula la mediación civil y mercantil, regula la mediación civil y mercantil y excluye de su ámbito la mediación laboral, la de consumo, la penal y la administrativa. Pero la excluye, ya veremos luego cómo la excluye, pero es la primera ley que establece pues, lo que es la mediación, un procedimiento estructurado, dice. Establece cómo es el proceso de mediación, establece cuál es el estatuto del mediador, cuáles son las características que debe tener el mediador, establece cómo se llega a los acuerdos y cómo esos acuerdos son homologables y cómo esos acuerdos pueden ser ejecutados si no se cumplen. Creo que es una ley que vale tanto para, aunque excluye de su ámbito la mediación laboral, la penal y tal, no lo hace como excluyendo de ello todo lo que es la mediación, sino que es una ley, digamos, como el Código Civil. El Código Civil es una ley común para todo, es un código común para todo el derecho, pero claro, el Código Civil no se aplica, los asuntos penales no van por el Código Civil, pero recoge los principios generales que pueden ser aplicados en todo el ámbito jurídico. Lo mismo pasa con esta mediación. Es una mediación, es una ley que establece unos principios que pueden ser aplicables o pueden ser acogidos para interpretar las demás mediaciones.
La Ley 5.012, ya digo, es una ley civil para los asuntos civiles y mercantiles, pero también sirve para la mediación familiar. Aunque la mediación familiar ya venía por leyes autonómicas. Aquí en Galicia ya existía desde el año 2003 la mediación familiar por una ley autonómica, que fue la segunda ley que hubo en España, porque la primera fue en Cataluña sobre mediación familiar. Lo que pasa es que era una mediación familiar, había un registro de mediadores que estaba de la Xunta y los juzgados apenas derivaban asuntos a la mediación familiar y eran las partes que conocían que existen mediadores para solucionar el problema familiar, llamaban, digamos, a la Xunta tenía una lista de mediadores y la Xunta les ofrecía ese mediador para asuntos familiares. Ya os digo que es una ley que había del año 2003, que también las hay en muchas comunidades autónomas. Eso por un lado, la mediación civil, ya sabéis, la mediación familiar hoy está en la ley de enjuiciamiento civil, está en la legislación de familia. En el ordenamiento jurídico también se contempla la mediación, la mediación no se utiliza la palabra mediación, pero se contempla la posibilidad de llegar a acuerdos en la jurisdicción contenciosa administrativa. La Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 88, dice que permite llegar a acuerdos o pactos con las personas, que la Administración pueda llegar a acuerdos o pactos con las personas para finalizar el procedimiento. También lo dice el artículo 107.2, estoy hablando de la Ley de Procedimiento Administrativo del año 92, de la 3092. El artículo 107.2, como modo de sustituir el recurso de alzada. También habla de que pueden llegar a acuerdos. La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley del procedimiento contencioso administrativa, también contempla en el artículo 77 la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo como modo de terminación del procedimiento. Ya decimos que la mediación es una negociación asistida, se puede utilizar dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa para ayudar a las partes a llegar a acuerdos, porque el procedimiento también permite que la resolución del conflicto que haya contencioso administrativo pueda terminar por acuerdo entre la Administración, en este caso, y el administrado. La administración laboral existe desde tiempo inmemorial. Ya sabéis que antes del juicio se puede llegar al juez proponer a las partes que si quieren ir a conciliación. No es lo mismo conciliación que mediación, ¿eh? La conciliación, hay un conciliador, pero el conciliador solo intenta conciliar posturas, digamos. No propone el acuerdo, pero la diferencia con la mediación es que la mediación incentiva el diálogo, toma una postura activa y ayuda a las partes que son las que van a tomar el acuerdo. Pero en la mediación laboral existe instituto de mediación, arbitraje y conciliación, ¿por qué no? Ahí se contempla la figura de la mediación. En penal, la mediación penal. En penal no hay legislación de mediación penal, no hay en el ordenamiento jurídico la mediación penal, pero hay directivas en Europa, Estatuto de la Víctima, todo eso que contempla la mediación y incentiva a los Estados para que legislen y creen los servicios de mediación como medio de resolver conflictos dentro de la mediación penal. No hay mediación, fijaros, no hay ley de mediación penal, pero es la que más se está haciendo en España, ¿eh? Luego explicaré, vienen los datos, y la mediación que más se está haciendo en España es la mediación penal. ¿Y eso por qué? Porque hay facilidad para hacerla. Y lo que hace falta son ganas, querer más que ganas. Hay jueces y fiscales que no creen en la mediación, pero hay muchos que sí creen en la mediación. El Consejo General del Poder Judicial no pone ningún obstáculo a la mediación, todo lo contrario, ha establecido un servicio de análisis y planificación de la actividad que se dedica o puede dedicarse a firmar convenios, impulsa la mediación, colabora con la universidad, y hay actualmente en España más de 300 órganos jurisdiccionales que hacen mediación penal. También el Consejo General del Poder Judicial tiene un servicio de inspección que analiza y sigue los proyectos que desarrollan la mediación. El servicio de inspección no solo se dedica a controlar los jueces o la actividad de los jueces, sino que además se dedica a ayudarles a resolver cualquier traba que pueda haber en el juzgado con respecto a la mediación penal. Además,
se ha creado recientemente un puesto, una plaza de letrado de mediación dentro del Consejo General del Poder Judicial. Y además el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado protocolos para los juzgados para que sirvan de guía para la práctica de la mediación. Y estos protocolos comprenden los ámbitos civil, familiar, contencioso administrativo, penal y laboral. De esto que estoy hablando lo podéis ver en la página del Consejo General del Poder Judicial, en el tema, donde pone temas, se busca mediación y aparece esto. Y aparecen los órganos jurisdiccionales del Estado español que realizan mediación. Los abogados que tienen dudas y resquemores, ¿qué pasa con los abogadas? Que tienen dudas y resquemores en cuanto al empleo de la mediación. Piensan que los intereses de sus clientes no van a quedar completamente satisfechos. Pensamos que la imagen como profesionales se va a ver deslegitimada por recomendar la mediación a un cliente, ya que pudiera pensar que no luchan por sus intereses o que su defensa o acción o derecho es débil. Va a mediación, bueno, es que no tiene mucha razón. Que los abogados pensamos que se merma nuestro papel en el proceso judicial con la mediación, que nuestros honorarios van a resultar reducidos. Creo que esto es totalmente... no es cierto. El papel de la abogacía es esencial antes, durante y después de la mediación. Cuando se va a mediación, cuando las partes... vamos a ver, la mediación es... cuando hablamos de mediación intrajudicial son conflictos que están en el juzgado y que el juez deriva a mediación. Por eso decimos mediación intrajudicial. Cuando el juez deriva a mediación, en familia ya se está haciendo, además en el auto de admisión de demanda ya propone la mediación. Cuando el juez deriva a mediación y las partes deciden voluntariamente acudir al servicio de mediación, junto al mediador, lo hacen, por supuesto, voluntariamente. Los mediadores, y si no los mediadores, ya se le explica antes, tienen que ir, los mediadores aconsejan que las partes vayan con sus abogados. Les explican lo que consiste en la mediación, cuáles son el proceso, cuáles son los efectos de la mediación, se lo explican delante del abogado. La decisión de iniciar el proceso de mediación, una vez informado, sabiendo en qué consiste y que se puede lograr, esa decisión de iniciar el proceso es aconsejada con abogado. Los mediadores le piden a las partes que se aconsejen con el abogado. Lo que suceda durante el proceso de mediación, que es entre las partes, no acuden los abogados, es entre las partes y el mediador conjuntamente o por separado, lo que sucede es confidencial. Pero, por supuesto, cada una de las partes, al salir, si tiene alguna duda, y sobre todo jurídica, ya el propio mediador le dice que lo consulte con su abogado. Si se llega a un acuerdo, ¿quién va a hacer el acuerdo? Se levanta un acta de acuerdo dentro de la mediación. ¿Pero quién lleva ese acuerdo al juzgado? Los abogados. En la jurisdicción civil, en familiar, con el convenio. ¿Quién redacta el convenio? Los abogados. En la jurisdicción penal, si es antes de sentencia, se redacta el acuerdo dentro de la mediación, pero ¿quién lleva el acuerdo al juzgado? Los abogados. ¿Cómo? Con la conformidad. O sea, el papel de la abogacía dentro de la mediación es imprescindible. En la actualidad, la mediación, después de 2 años desde la Ley 5/2012, camina hacia adelante, pero muy lentamente. Las mediaciones judiciales... las mediaciones intrajudiciales, que son las que se derivan del juzgado. Hay mediaciones extrajudiciales, pero las mediaciones extrajudiciales son las partes que tienen un conflicto, acuden a un mediador, sin necesidad de ir al juzgado. Son las mediaciones vecinales o el propio mediador profesional que se pone como autónomo y publicita pues, sus capacidades para resolver conflictos y las partes consideran que puede ser un buen método para resolver lo suyo. Bueno, pues las mediaciones intrajudiciales que se están realizando en España, estos son datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2013 son mediaciones familiares, 5.116 han sido derivadas por los jueces. En el año 2012 había 3.056, o sea que hay un aumento del 65%. En la mediación penal, que es la que más se está haciendo, en el año 2013 había 3.984.
en el año 2012, 2.728. O sea que hubo un incremento de la mediación de un 40%. La mediación civil, en el año 2013, hubo 721. En el año 2012, 36. Mediación penal, mediación laboral, muy pocas, 20. Ya veis que la mediación va poco a poco introduciéndose, lentamente, pero se va introduciendo. Han surgido, otra cosa característica de la actualidad, es que han surgido multitud de cursos de formación. Una profesión que venden que es una profesión en auge, una oportunidad para incorporarse al mundo laboral, que es una profesión emergente, y existen miles de profesionales que acudieron a cursos, que están preparados, que dicen que están preparados, pero hay muy pocas mediaciones para tantos cursos. La judicatura, la abogacía y la ciudadanía en general están poco concienciados de la utilidad de la mediación. Fuera de la mediación interjudicial, el negocio es escaso. El legislador de la Ley 5/2012, en su exposición de motivos, decía que esta ley tiene la voluntad de difundir la mediación como instrumento de solución de conflictos. Ya había una voluntad del legislador de que se difundiera la mediación. Pero esa voluntad no se ha visto por ninguna parte. Tampoco hay voluntad política. La Administración no ha invertido ni un solo euro en informar a la ciudadanía de concienciarles de las ventajas de la mediación. Recordar, por ejemplo, la ley de prohibición de fumar en lugares públicos. Es una ley que vino acompañada con una campaña de promoción, de información de la utilidad que podía ser esa ley. Y hoy por hoy ha sido totalmente admitida, pareciéndonos incluso incomprensible como no hubiéramos dado cuenta antes de la prohibición de esa. Pero fue acompañada, es una ley que prohíbe, o sea, no digo que existan leyes que obliguen a ir a mediación, no, pero bueno, se puede hacer una campaña de concienciación de los resultados que se pueden conseguir con la mediación. Daros cuenta que un pleito al Estado, a la Administración de Justicia, un pleito, según los datos que se manejan por los estudios de la Comisión Europea, un pleito vale, pues, a la Administración de Justicia unos 8.000 y pico euros, mientras que la mediación vale 1.500, 1.800 euros. Y un pleito dura un año, 6 meses, año y medio, sí, de primera instancia. Una mediación, 2 meses, 3. No hay dotación alguna por parte de la Administración para apoyar los servicios de mediación. No se contempla dentro del beneficio de justicia gratuita el baremo, dentro del baremo de los abogados que realizan el servicio de turno de oficio, no se le contempla dentro del baremo el cobrar por mandar a las partes a la mediación. No se ha promovido incentivos legales, como las sesiones, a la obligatoriedad de las sesiones informativas, que el juez derive a mediación y que obliga a las partes a ir a sesión informativa. Simplemente es informarse. Ahí no, la mediación empieza después de la sesión informativa. ¿Por qué no obligan los jueces a las partes a acudir a la mediación? Yo creo que no se vulneraría ningún derecho, que tiene perfecto encaje dentro del proceso judicial. Por ejemplo, también se puede promover la mediación atribuyendo a los jueces la facultad de no conceder las costas al vencedor del pleito, a quien, invitado por ellos, se hubiera negado a informarse sobre esa alternativa. El vencedor del pleito, que invitado por el juez a ir a mediación, se negó a ir a mediación, se negó a ir a la sesión informativa. No se puede obligar a nadie a iniciar el proceso de mediación, pero a la sesión informativa sí. Pues podíamos legislar, y encaja perfectamente dentro del proceso judicial, legislar que el vencedor no se le impongan no se le den las costas, no se le concedan las costas. La formación, ya termino. La formación del mediador. Sabéis que la Ley 5/2012 también crea, es la ley que dice qué requisitos hace falta para ser mediador, y se creó después un reglamento para establecer, desarrollar determinados aspectos de esta ley. Para ser mediador, así a grosso modo, hay una formación, una regla básica, que es ser licenciado. Licenciado con título oficial de universitario o de formación profesional superior. Y después, a mayores, una formación específica. Una formación específica que está establecida según el reglamento en 100 horas, de las cuales un 35% tiene que ser práctica.
parte de los cursos, y con eso pues ya se considera una formación de mediador. Ya digo, esto está entrando, pero la mediación, lo importante es la práctica. Y después, esto, lo que acabo de decir, va acompañado ahora con lo que ya os han pasado de lo que es la mediación penal y lo que es la mediación penitenciaria. Yo me gustaría ahora entrar en el debate de las dudas que tengáis sobre eso, porque si no yo tendría que repetir más o menos lo que ya está aquí por escrito. Y como os decía antes, pues parece ser que la mayor manera de aprendizar es en el debate. Mediación penal. Mediación penal es, para ir introduciendo el debate, la mediación penal es mediación intrajudicial. Solo la puede derivar el juez. Hoy por hoy no hace falta la ley nos permite, o sea, el Consejo General del Poder Judicial está favoreciendo la mediación. Cualquier juzgado, cualquier juez que quiera hacer mediación, el Consejo General del Poder Judicial se lo permite y se lo legitima y le ayuda a que lo hagan. Lo que hace falta es mediadores penales. Claro, mediadores penales formados y que tengan ganas, porque la Administración de Justicia no pone un duro para los servicios de mediación. Solo en familia. Familia hay convenios entre la Administración Autonómica, la Administración Autonómica, entre el Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Abogados y Juzgado, y crean una convocatoria para ver quién hace el servicio de mediación. Aquí en Vigo, no sé si en Pontevedra, fue la universidad. En Orense es el Colegio de Psicólogos y el Colegio de Abogados. Seleccionaron a unos mediadores. Entonces, salvo la mediación familiar, que la Administración de Justicia, la autonómica, que sí que promueve, las otras no hay un duro para ellas. Entonces, salvo que se haga un convenio, pero bueno, no hay. Entonces, lo único que queda es crear un servicio de mediación, unos mediadores voluntarios, un juez voluntario que derive casos para mediación. Una vez que haya un conflicto judicial, pues el juez decide derivar a mediación las partes. Claro, decide derivar a mediación. ¿Cómo decide derivar a mediación? Eso es muy importante. ¿Por qué el juez decide derivar a mediación? Pues imaginaros, pues, no que sea, unas cosas que son de libro, son las relaciones, los conflictos que hay entre personas que tienen relaciones permanentes. ¿Cómo va una sentencia terminar con una sentencia, va a terminar el conflicto que existe entre dos personas que al día siguiente se van a volver a ver? Un insultos, unas amenazas. ¿Cómo el juez va a dictar sentencia? No resuelve el conflicto, al día siguiente volvemos, al día siguiente... ¿Por qué no derivarlos a mediación? Si son ellos los que van a llegar a un acuerdo. Bueno, deriva a mediación, hay un servicio de mediación previamente y se realiza ese servicio. Si después, dependiendo de la fase judicial, del proceso penal en que se encuentre, si estamos en instrucción, si llegamos a un acuerdo, si hay un acuerdo después de la mediación, si hay un acuerdo, pues hacemos la conformidad. Y se dicta sentencia. La sentencia que se dicta normalmente ya va con el acuerdo cumplido. Segundo, si eso puede suceder un minuto antes de la sentencia. Si se dicta sentencia, ¿cabe mediación? Sí, porque esa sentencia se puede sustituir o se puede suspender. Y hay una víctima. Y para sustituir y suspender, pues podemos derivarlo a mediación. Después de la condena, ¿cabe mediación? Sí. ¿Y si está en prisión, cabe mediación? Sí. Que tenga efectos jurídicos, eso es distinto, eso es mediación penal. Quería decir más. No me acuerdo. Mediación penitenciaria. Mediación penitenciaria es con personas condenadas. Mediación penitenciaria no es intrajudicial, no viene derivada por el juez. La mediación penitenciaria se utiliza tiene que ser con la colaboración o con la voluntad o por la gerencia de la Administración penitenciaria. Se utiliza, y es un método bastante eficaz que se puede utilizar para resolver conflictos de convivencia entre los propios presos, las personas presas. Que bajo el mazo de un expediente disciplinario
que haya un conflicto de convivencia, el expediente disciplinario les pone una sanción y el siguiente traslado, uno para cada lado. No resuelve el conflicto, pero sí sirve para que las partes, las personas privadas de libertad, puedan resolver ese problema por medio de un mediador. También la mediación penitenciaria, con el consentimiento de la Administración Penitenciaria, para formar a los propios presos habilidades de comunicación y de conversación con la finalidad de resolver ellos mismos sus propios conflictos. Entonces, uno de los grandes problemas o inconvenientes que tiene la mediación penitenciaria es el plano de igualdad, que un mediador que sea externo a la problemática de la prisión es visto con cierta desconfianza, y máximo todavía si ese mediador entra o realiza ese programa con el consentimiento de la Administración Penitenciaria. Entonces hay cierto resquemor lógico por parte de las personas presas de que esta persona mediadora, mira, tú tienes el problema, pero yo me quedo aquí y tú te vas. Y lo que sucede aquí es confidencial, lo dices tú, pero aquí las paredes oyen tal. Bueno, hay cierto resquemor. Entonces, una buena solución es que los propios mediadores formen dentro de la prisión a personas privadas de libertad que puedan tener habilidades ellos mismos para realizar mediación. Otro medio de hacer mediación es aparte de resolver conflictos entre los propios presos, pues también se puede hacer mediación dentro de la Administración Penitenciaria, dentro de las cárceles se puede hacer mediación pues para progresar de grado. O progresar de grado, una de las condiciones para la progresión de grado pues es la reparación del daño, el reconocimiento de los hechos, bueno, esas terminologías que se entran dentro del tratamiento penitenciario, que tratan de buscar razones o motivos que les valen para conceder determinados beneficios a las personas presas, amparándose en que ha reconocido los hechos o que, bueno, que se ve que progresa adecuadamente.